Muy buenos días a todos. En nombre de Mayecagua, extendemos una cordial bienvenida a la conferencia Aumente la vida útil y el valor de sus frutas y verduras con Mycon Superfresh. Y por ello le damos la bienvenida al ingeniero Luis Gustavo García. Es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 20 años de experiencia en el sector de refrigeración en Colombia y la región andina. Actualmente, gerente de ventas en Mayecagua, Colombia, desde donde ha desarrollado diferentes proyectos para la industria nacional y regional. También es actualmente presidente del capítulo IARACAIRE para Colombia. Esperamos que esta sesión sea de su agrado y muchas gracias por su participación. Ingeniero Gustavo. Hola, Fernando, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes a través de las plataformas por donde estamos haciendo esta transmisión. Estamos ya completando un ciclo de webinars que hicimos este año, pues con motivo también de toda esta nueva realidad como se ha venido denominando a la situación que vivimos por la pandemia. Este ya entonces es el último webinar que vamos a realizar durante este año y pues quisimos enfocarlo también, así como veníamos ya haciéndolo desde el anterior webinar que hicimos con David. Lo quisimos enfocar a productos adicionales nuevos que tal vez digamos que el cliente acá en Colombia no conoce de Mayecagua, ¿cierto? Todo el mundo pues nos conoce alrededor de los temas de refrigeración industrial, compresión de gases, de pronto en la parte petroquímica, pero Mayecagua ha ido más allá de esas líneas de negocio y también ha estado ofreciendo últimamente desarrollos para los clientes en sectores, digamos que transversales también al tema de la cadena de producción de alimentos. Lo vimos, como les decía, con el tema del DAS, de la línea DAS, que son los sistemas de deshuese automatizado de pollo, de pavo, de cerdo. Y en este momento, pues también lo queremos presentar. Un producto interesante que sí tiene que ver con refrigeración, obviamente, pero enfocado al manejo y conservación de las frutas. Bueno, empezando ya con nuestra charla, queremos hacer, digamos que antes de mostrar ya de qué se trata nuestro producto, queremos mostrarles a ustedes pues la triste y cruda realidad que se está presentando en el mundo. Justamente hace 2 días se conmemoró el Día Mundial contra el tema del desperdicio y las pérdidas de alimentos en el mundo, ¿cierto? Hay unos informes muy detallados y hay información pues bastante amplia en la FAO y aquí también en el DNP, en donde nos indica la triste realidad, diríamos, en que se están dando este tipo de desperdicios, ¿cierto? Lo quiero enfocar también porque, digamos que en parte el producto que ofrecemos, digamos que elimina una parte, o buscamos eliminar una de esas partes en que se está dando este desperdicio o pérdida más bien también de alimentos, ¿cierto? Porque ahí se dan las dos cosas. Fíjense ustedes que el tema como se da aquí de cómo es el desperdicio per cápita aproximadamente por año en Europa y en América del Norte, digamos que en las zonas desarrolladas del mundo, por persona se pueden estar perdiendo 95 a 115 kilos por año de alimento. Y fíjense que digamos que eso cambia bastante, muchísimo menos en África o en Asia Meridional, en donde solamente se pierden de 6 a 11 kilogramos al año. ¿A qué se refiere esto? Se refiere básicamente a que, digamos que mientras más industrializado es el consumidor, mientras más exigente es el consumidor, cualquier mancha, cualquier desperfecto en forma o en apariencia o en sabor que tenga el producto, es motivo ya de pérdida, de botar el producto, aunque todas sus propiedades organolépticas se sigan conservando. Desafortunadamente,
el estilo de vida y el estilo del consumidor provoca que se den este tipo de pérdidas y de daños. En África o en Asia y aquí mismo en Latinoamérica, pues somos un poco más flexibles en esa parte, ¿cierto? También por los estados o los niveles de pobreza, pues hay mucha gente que definitivamente tiene que comer ya el producto que queda como de sobrantes de ese primer filtro que se hace de pronto en supermercados. Y eso hace que, digamos que de alguna forma triste y alegre, se pueda pensar en que aquí botamos menos comida que la que se bota en Europa y en América del Norte. Hay 5 partes en donde se puede estar haciendo o perdiendo el producto, ¿cierto? Hay un porcentaje importante que se pierde en la producción agrícola, ¿cierto? Los productores agrícolas normalmente producen un porcentaje adicional del que ellos saben que van a vender, simplemente porque saben que van a tener pérdidas en la cosecha cuando están recolectando, ¿cierto? Porque se daña el producto por la maquinaria que se está utilizando, daña el producto, le hace cortes y empiezan ahí ya a haber unas primeras separaciones de producto. Después viene la parte del manejo en post cosecha y almacenamiento, que es justamente en donde queremos entrar a atacar, en donde empiezan a haber ya pérdidas de pronto por merma, porque se da una mala me fue la palabra, perdón, una mala maduración, entonces también empieza a tener una pérdida de producto por este motivo. Continúa la parte de procesamiento. En el procesamiento también entonces empiezan las pérdidas porque ya empiezan a revisarse las formas de las frutas, el color de la fruta, el sabor, y ahí empieza a haber también una filtración o una pérdida de alimento importante. En la distribución, pues si no se conserva también la cadena de frío adecuado, si cuando llega al supermercado no se tienen los sistemas, las góndolas adecuadas, con las temperaturas adecuadas, pues también se pierde. Y finalmente en el consumo, que no es tampoco un valor pequeño, es un valor grande que se da, y ese es en el que pues también se pide, y desde ese escenario de la FAO se pide que seamos conscientes en la forma en que consumimos, porque por ejemplo, cuando estamos en el supermercado y vemos una promoción, entonces queremos comprar ese producto. Llegamos a la casa con un sinnúmero de productos que puede que de pronto no nos quepan en la nevera. También cuando tenemos los problemas de que se nos olvida el producto que mercamos y lo dejamos guardado en el baúl del carro, entonces también ya se pierde, se daña. Cuando ya nos acordamos, sabemos que nos toca entonces botar las salchichas, botar el jamón, botar los refrigerados, ¿cierto? Cuando compramos demasiadas cosas, también se nos olvidan que están dentro de la nevera y a los 20 días al mes nos acordamos y ya está con moho o ya seco y entonces toca botarlo. Entonces, a ese llamado también nosotros como consumidores se hace para que desde nuestro punto de cadena, de esa cadena, estemos también controlando esa parte. Bueno, aquí para no entrar en muchos detalles, pues fíjense que la parte de pérdida que hay en la manipulación de raíces y de frutas, en la manipulación y post cosecha, es un valor bastante grande, ¿cierto? Estamos hablando del 14% y del 10%. Y en estos puntos es en donde justamente queremos atacar. Esos porcentajes, como se ve en la tabla, pues son dados para la cadena de suministro de alimentos en América Latina. A eso hace referencia el CSA. Miremos ya aquí, entrando en nuestro ambiente, ¿cierto? En Colombia, ¿qué está sucediendo con la pérdida de alimentos? Fíjense ustedes que estamos perdiendo 6.1 millones de toneladas al año en frutas y verduras, 2.4 millones de toneladas entre raíces y tubérculos,
ya en menor proporción para los cereales, va disminuyendo para cárnicos, un poco menos en granos, pues también digamos porque de ahí para abajo, bueno, aunque en los granos ya no tenemos refrigeración, sí lo tenemos en el pescado, y finalmente una pérdida de 29.000 toneladas al año en productos lácteos, ¿cierto? ¿A qué equivale eso? Esto equivale, esas pérdidas equivalen a que con eso que se está perdiendo se pudiera alimentar a la población de Bogotá durante un año. Pues fíjense lo terrible que es esa situación en cuanto al desperdicio que se tiene, a la pérdida y desperdicio, ¿no? Porque pues siempre se hace mención a esas dos formas en que el producto se nos está perdiendo aquí en el país. Entonces, bueno, ¿y en qué escenario se dan esas pérdidas, cierto? Entonces, pues fíjense la parte grande, que es 5.8 billones de pesos que se pierden en la producción, 3.4 billones de pesos que estamos perdiendo en post cosecha y almacenamiento, 0.4 ya es un rubro bastante menor en el procesamiento. En la distribución vuelve a ser una parte importante, y fíjense lo que les comentaba, que la pérdida o el desperdicio ya en el consumidor es un punto nada despreciable, en donde sí tenemos nosotros pues mucho que aportar para evitar o para entre todos buscar disminuir esta cifra o esta pérdida que se da en dinero ya en nuestros hogares, ¿no? ¿A qué equivale todo esto? Es el 2% del Producto Interno Bruto de Colombia, es el 30% del valor agregado a nivel agropecuario, y pues para tener otro valor es 5 veces el presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura. Entonces, es un tema preocupante, ¿verdad? Por eso, pues, digamos que desde la parte que nosotros podemos aportar como consumidores, pues hay un porcentaje importante que podemos atacar, y desde la parte nosotros de fabricantes de equipos, tenemos que ofrecer esas propuestas también, digamos que a las empresas que manejan alimentos, para que podamos llegar a reducir estos dos valores que son en los que podemos, digamos, que estar atacando. Nuestra fábrica desde Japón ha hecho precisamente un análisis de todas estas cosas que preocupan a todo el mundo, y precisamente pues hemos desarrollado un sistema de enfriamiento con humedad controlada, que es el que denominamos Mycom Super Fresh, con lo que queremos tener, pues ofrecer más bien un suministro estable, ¿cierto? Temperaturas y humedades adaptadas para cada producto. Lo más importante pues hacia nuestros clientes, que es conservar la frescura, conservar la calidad, ¿cierto? La frescura de las verduras, con una tecnología que evite la deshidratación. Y la deshidratación pues no solamente es lo que ve la persona, que es el estado del producto como tal, sino que desde la parte de nuestro negocio, los productores o los distribuidores, pues esa pérdida o esa deshidratación significa pérdida de peso en el producto, y por tanto una pérdida considerable de dinero, ¿no? No es solamente el hecho ya de botar como tal el producto que ya se ve en mal estado, sino todo lo que significó esa pérdida paulatina de peso, cuánto me significa en mi factura. Empecemos ya a mirar en detalle de qué se trata. Entonces, Mycom Super Fresh ofrece también una larga vida de almacenamiento o de estancia en anaquel. Reducimos la merma del producto, evitando la deshidratación y manteniendo la cámara con alta humedad. No vamos a tener un ambiente con goteo o en aerosol, que es lo que comúnmente se tiene en las versiones de las cámaras convencionales, donde se aplica humidificación para mantener una humedad relativa. Conservamos muy fresco el producto debido a la condición óptima de la cámara, ¿cierto? No vamos a tener humedad en el piso. Ya les muestro ahorita algunas imágenes de lo que comúnmente se tiene. ¿Y en qué redunda todo eso? En que podemos estar
manteniendo, por ejemplo, cítricos por fácilmente 5 meses, como el limón, manteniendo una aceptable también, digamos que, presentación del producto. Lógicamente nunca vamos a tener la misma presentación que se tiene cuando el producto apenas lleva días o semanas después de la recolección, pero vamos a evitar este tipo de cosas indeseables, ¿cierto? Formaciones de moho y ya arrugamiento, pérdida ya de peso del producto. En productos más delicados, como digamos verduras de hoja, como el repollo, también se va a tener pues un sistema mucho más eficiente y el que va a mantener el verdor y la apariencia de ese producto. Bueno, ¿cómo funciona una cámara convencional? Que es las que de pronto ustedes o cualquiera ha visto en la vida, digamos, en nuestro medio de refrigeración. Tenemos un producto que se almacena, ¿cierto? Normalmente lo almacenamos así en canastillas plásticas. Y agregamos un sistema de humidificación, ¿cierto? Puede ser con toberas de aspersión acá cerca del evaporador o con unos sistemas portátiles que generan esa humidificación. Tenemos un enfriador de aire, que es con el que queremos o buscamos mantener, digamos, esos 2 o 3 grados que se solicitan para poder, digamos, detener la actividad enzimática y la actividad de maduración. Tenemos nuestro sistema de refrigeración y una bandeja que recoge el condensado producto del proceso de enfriamiento en el intercambiador de calor, ¿cierto? Aquí vemos que efectivamente pues empieza a generar, como todo, pues todos los productos están respirando y se va produciendo esa deshidratación, ¿cierto? ¿En qué significa esto? Pues entre más aumente el secado, vamos a aumentar la condensación en litros que se acumulan en este tanque exterior. ¿Y eso digamos, qué estamos recogiendo aquí? Estamos recogiendo toda la humedad que aspreamos, con la que tratamos de mantener la humedad relativa estable, y que es la suma también de toda la humedad que está perdiendo el producto. Entonces, este balance másico de estas dos cantidades de agua se van a ver traducidas en la cantidad que se está acumulando acá en nuestro tanque. Esto es lo que les muestro entonces, algunas imágenes de cómo se maneja en sistemas convencionales, ¿cierto? Vamos a tener algunos problemas adicionales, como son también a veces la formación de escarcha en los evaporadores cuando no se tiene un buen manejo de la humedad relativa, de la evaporación. Entonces vamos a tener a veces cámaras que por una mala selección del evaporador se tiene una capacidad corta de enfriamiento, y lo que comúnmente se hace es buscar una disminución en la humedad relativa, en la evaporación, con el ánimo de darle ese plus que le falta en capacidad al enfriador, que nos permita llegar a la temperatura adecuada. Pero eso conlleva el problema de que ya al tener unas temperaturas de evaporación por debajo de 0, pues nos vamos a encontrar con formaciones también de hielo. En el control de la humedad relativa, como les decía, digamos que bien sea por atomización o por humidificación de esta manera, con estos humidificadores portátiles, vamos a tener un control de humedad relativa bastante variable, ¿cierto? Porque se da por set point. Cada vez que yo llego a un valor, por ejemplo acá 87%, apago la máquina o detengo la aspersión. Al contrario, cuando llego a este valor, enciendo mi máquina, y ya cuando voy llegando a valores cercanos a 90%, 91%, detengo la máquina y se va dando, digamos, que este escalonamiento o un comportamiento en forma de sierra, que no sería el más ideal, ¿no? Esta es otra manera que se tiene de atomización o de aspersión, ¿cierto? Con toberas y con un circuito de agua a alta presión. Pero también eso nos está conllevando a tener formación de moho alrededor del difusor. Vamos a tener ya entonces una atmósfera
indeseable para los productos, si tenemos temas de pronto de vigilancia de entes como el INVIMA, o si tenemos los temas de visitas de clientes del exterior, pues ver una cámara con formación de moho, pues va a ser un punto totalmente en contra de la calificación que tengamos nosotros en la planta. Y cuando también se tiene esta atomización, si no se tiene un cuidado y un mantenimiento adecuado de estas toberas, pues también se va a empezar a tener condensación en el piso. Eso se me vuelve una carga térmica adicional desde la parte termodinámica. Se me vuelve también un problema, un foco de contaminación desde la parte microbiológica. Se me vuelve también un problema de salud ocupacional, porque pueden haber caídas del personal, pueden haber empiezan a patinar las montacargas que me van a estar llevando el producto desde la cámara hacia los camiones. Conlleva toda esa cantidad de problemas que ustedes pueden conocer, digamos, durante la logística y el almacenamiento de los productos. ¿Qué tenemos cuando se tiene una cámara con una mala operación o un mal manejo de la humedad relativa? Pues vamos a tener daños, mala apariencia en el producto, ¿cierto? En cítricos, formación de mancha o de negrilla en las zanahorias, ¿cierto? Cuando ya se empiezan a resecar, formación de mohos en el caso de las raíces, marchitamiento de los vegetales cuando son, digamos, de hojas verdes que se venden precisamente por su apariencia. Y pues entre otros, ¿no? Entre otros de los problemas que se pueden tener en cámaras estándar que se adaptan a veces, vienen de ser cámaras estándar que se empiezan a adaptar para cumplir este cometido de tener una alta humedad relativa, que a veces no está, como decíamos, diseñado el evaporador con las temperaturas de evaporación adecuadas, con el delta corto, que me evita que haya un retiro, una disminución grande de humedad del ambiente. Lo que ya mostrábamos en las fotos, pues en resumen, que podemos tener pues pérdidas de dinero por merma de producto, ¿cierto? Por ejemplo, si a la entrada se pagaron 5.000 kilogramos de producto, puede que estemos sacando apenas a distribución a nuestros puntos de venta 4.500. Fácilmente podemos tener esa pérdida, un 10% por deshidratación. La mala apariencia pues también hace que se nos pierdan clientes. Voy a tener problemas de calidad, voy a tener problemas de sabor. Obligatoriamente a veces hay que empezar a botar producto, entonces me toca, empiezo a colaborar en daños ambientales por esas pérdidas. Esas pérdidas me implican tener que contratar transporte para llevar ese producto hacia botaderos de basura, entre otras cosas también, pues como ya las nombrábamos, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Un sistema especial en que voy a tener un enfriador que me va a controlar la humedad internamente y me va a mantener los productos muy frescos dentro de la cámara. Y además, combinando esto con un sistema que también tiene Micom desarrollado que se llama ThermoShooter, voy a tener la calidad de aire adecuada en el interior. A manera rápida, pues quería informarles de qué se trata este ThermoShooter. Es una puerta que tiene cortinas de aire que no se dan de manera convencional ubicadas en la parte superior, botando o, digamos, expulsando el aire hacia el piso, sino que se da es un juego de ventiladores entre estas dos torres para tener flujos de aire horizontales que me permiten también garantizar que al final aquí en la parte baja, que es por donde se tiende a salir el aire frío, ya pueda yo hacer un sellado ideal de la cámara, un sellado invisible por decirlo así, y voy a garantizar también que el aire que está aquí afuera, que en este momento sería más seco, no entre a la cámara y me afecte ya esta condición que ya estoy logrando de manera más estable con la aplicación del sistema de enfriamiento
y de humedad relativa que ya denominamos Mycon Superfresh. ¿Qué es el Mycon Superfresh? Es un sistema de enfriamiento que puede frenar la transpiración de la humedad de las frutas y verduras en ambientes refrigerados. Como decimos, pues evitamos que se nos deshidraten los productos, ¿cierto? Estamos extendiendo el periodo de almacenamiento comparado con los refrigeradores comerciales. Y como les mostraba, les explicaba anteriormente, combinando nuestro sistema Superfresh con una cortina de aire, pues vamos a evitar la entrada de aire seco durante la recepción y carga, brindando el mejor entorno para nuestro producto en la cámara. Bueno, entonces, observemos aquí ya cómo funciona nuestro sistema. El sistema es una torre que ya viene preensamblada, en la cual se tiene una tina, se tiene una parte de evaporador con un sistema de aspersión de agua en el mismo proceso de enfriamiento, y ya aquí el sistema de ventilación que distribuye el aire a toda la cámara. Entonces, la diferencia que tenemos es que yo todo el tiempo estoy operando la bomba, y esta bomba crea un torrente de agua que me mantiene húmedo el torrente de aire que está regresando, ¿cierto? El aire se enfría, pero a su vez también se está humidificando con ese torrente, y ya lo estoy mandando con una humedad relativa estable. ¿Qué diferencia empezamos a ver? Que pues ya podemos tener una conservación bastante mejor. Estos ejemplos ya están, digamos, al extremo hechos a 3 o 4 meses, pero fíjense que ya no hay formación de esa mancha o negrilla que se produce, por ejemplo, en el caso de las zanahorias. El sistema entonces pues está acompañado del circuito de refrigeración, que ya obviamente se pone en la parte exterior, y de esta manera pues garantizamos el proceso de enfriamiento en la cámara. En mediciones que se han hecho ya, digamos, del producto allá en Japón, se tienen las siguientes condiciones. Digamos que esta línea azul es la temperatura del producto. Digamos que en esa parte no tendríamos ningún inconveniente o ninguna diferencia. Y esta parte de acá, esta oscilación, es la que se da en el control de la humedad relativa con los sistemas convencionales de humidificación. En el sistema Superfresh, igualmente pues tenemos o garantizamos una temperatura estable del producto, del aire, pero fíjense que el control de humedad relativa que se tiene, que es el que se da aquí en esta columna, pues se da de una manera muy estable de acuerdo al set point que se coloque, ¿no? No es fijo o no es, digamos, necesariamente que yo mantenga un 98%, pero sí se garantiza un 95% hacia arriba de control de humedad relativa. Aquí un poquito más en detalle cómo se da esta lluvia dentro de mi circuito, ¿cierto? Parecería, los que conocemos sistemas de refrigeración industrial, parecería estar viendo como la tina de un condensador, ¿cierto? En el que se tiene esa recirculación con la bomba. En estos procesos, digamos que para empezar a comprobar o a corroborar cómo trabaja nuestro sistema contra una operación estándar, se hizo justamente una verificación y se instaló un sistema Superfresh dentro de un contenedor de 20 pies, y se hizo la comparación contra un sistema, digamos que también refrigerado internamente y con un control y una aspersión convencional. Entonces, en estos casos, efectivamente se tienen unos controles de humedad relativa bastante estables, unos controles de temperatura también, digamos, dentro de lo normal. En estos sistemas, pues se ve esa oscilación de la que hablábamos siempre en cuanto al manejo de la humedad relativa, ¿cierto? Estaríamos viéndolo con esta columna de este lado. La temperatura, pues sí, efectivamente sí puede ser estable, no hay ningún problema en esa parte. Pero entonces aquí ya empezamos a ver las diferencias luego de algunas
semanas o meses. ¿Qué vemos para el caso de la zanahoria? En el caso de la zanahoria, con nuestro sistema Superfresh podemos llegar a tener una vida útil antes de tener que botar el producto de hasta 2 meses. En un sistema convencional se puede tener un trabajo máximo hasta de 3 semanas antes de que ya se dé la formación de negrilla en las zanahorias. Estas pruebas se hicieron bajo una temperatura de aire de 2.5 grados. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, aquí con los productos, con las verduras de hojas. En el caso de la lechuga. Entonces, aquí tenemos con el sistema Superfresh una duración máxima de 4 semanas, ¿cierto? Observen aquí el estado, la apariencia, cómo se ve el producto después de completar ya 1 mes y cómo se ve el producto en un sistema refrigerado convencional, ya cómo se empieza a dañar internamente el producto y pues ya no sé, ya no es apto para el consumo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también en esa manera, digamos que como la lechuga de pronto no se almacena de esta manera, sino que se almacena ya en cajas de cartón, pues hay que tener cuidados en esa manera en que se da la condición, porque tiende también a formarse además mohos en la misma caja y al interior del producto. Con el sistema estándar, pues vemos aquí que efectivamente la vida útil es bastante corta, solamente estaríamos logrando 1 semana de almacenamiento. Un producto que conocemos aquí bastante también dentro de nuestra canasta familiar, las fresas. Para las fresas estamos teniendo con el sistema Superfresh una vida de hasta 3 semanas, logrando esta apariencia, ¿cierto? Desde que llega hasta cuando ya se termina ese tiempo. Y lo que sucede también en el sistema convencional. En las fresas lo que se tiende a ver es una pérdida importante de merma. Se empieza a formar también algo de moho aquí en los sépalos y es una parte, digamos, que hace que el producto ya empiece a tener rechazo por parte del cliente. Eso es importante, digamos, que al momento de hacer la cosecha, no lastimar el sépalo, porque por ahí es donde comienza a tenerse esas formaciones de moho cuando las pequeñas hojas que tienen los sépalos vienen ya afectadas por la manipulación en la cosecha. Un tema que es, digamos, de una vida en anaquel más larga, que son los cítricos. Por ejemplo, acá se hace la comparación con los limones, de también la incidencia que hay en la forma en que se apilan, ¿no? Porque no solamente, aquí ya no vamos a comparar un sistema convencional contra nuestro sistema Superfresh, sino que estamos analizando qué pasa con el producto cuando se va a hacer almacenamiento en cajas de cartón o cuando se hace el mismo trabajo en canastillas plásticas, donde tenemos una mejor respiración. Noten aquí lo que pasa con los sistemas de acumulación con caja de cartón. La susceptibilidad de formación de moho es muy alta. Ya al pasarlo a canastilla plástica, pero teniendo una apilación muy alta, también se va a empezar a tener una condición de resequedad y de daño de alguna de las unidades. Y para tener la mejor duración también del producto, llegando hasta 5 meses, es de que se haga en una sola fila, ¿cierto? Lógicamente, pues esto implicaría tener también bandejas de menor altura para que solamente en cada bandeja se acumule un nivel de producto, logrando después de 5 meses tener todavía una apariencia aceptable para la venta o para el consumo. Este es otro ejemplo importante para el tema de las uvas, ¿cierto? En donde tenemos un análisis que se empieza a dar de esta prueba interesante que se inició en agosto 24. Esta prueba siempre ya es haciéndolo dentro de nuestro sistema Superfresh, ¿cierto? Y logrando tener una vida de almacenamiento en condiciones aceptables
de hasta 3 meses. Fíjense aquí ya, pues digamos que lo que se empieza así a dañar bastante es como la rama que contiene al racimo. Y ya entonces lo que se hace al final es solamente acomodarlo en estas fundas de malla plástica. Pero fíjense que la apariencia de la uva todavía es bastante aceptable, teniendo estos 3 meses de acumulación. Entonces, pues lo que quiere precisamente Mayecaua con esto es ampliar la vida útil para que los productores puedan llegar a tener, digamos que un mejor margen, ampliar la vida útil para que desde la parte de la distribución y del almacenamiento, pues también no se tenga un desperdicio mayor. En la parte de aplicación de estas pruebas en contenedor, pues también implica es que desde que los productos salen de los países en donde son potencia, digamos, para las frutas, como aquí en nuestro entorno, hablar de Chile o de Perú, se pueda tener una llegada de producto con mayor peso, con menores pérdidas, ya digamos en esa primera filtración que se hace después de que llega el producto a Colombia. Todo esto redunda precisamente en que esa cadena de suministro de alimentos le ofrezca al cliente un producto de mejor calidad, le ofrezca a los eslabones intermedios las menores pérdidas de producto, y pues eso obviamente nos conlleve a tener una menor pérdida de dinero para toda la cadena de producción. Bueno, aquí ya mirando, por ejemplo, el caso del brócoli, también en la manera en que se hace la acumulación, aquí ya no vemos tanto cómo se almacena, el método en que se almacena, sino en la temperatura en que se almacena. Todo también ya dentro de Superfresh. Aquí no le estamos haciendo comparación contra un sistema convencional. Fíjense entonces lo que sucede cuando yo almaceno el producto a 5 grados, en donde al cabo de 4 semanas pues empieza a tener un florecimiento y también formación de hongos, ¿cierto? También se observa es que si yo lo mantengo en 2.5, la apariencia o la conservación después de 4 semanas pues es, digamos que totalmente aceptable y sigue siendo válida para la operación en el sistema. Entonces también se afecta en resumen 3 cosas, ¿no? Primero, si lo hago en una cámara convencional o con nuestro sistema. Segundo, la forma en que lo almaceno. Estamos hablando si son cartón, si son cajas de canastilla con rejilla. Y también en la apilación, ¿cierto? Si le pongo varios niveles o no al producto. Y por último, también influye mucho la temperatura en la que yo mantengo el producto dentro de la cámara. Ya aquí empezamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones que se han hecho en plantas, ¿cierto? Entonces, acumulaciones o cámaras de conservación de verduras como el repollo, la lechuga, conservación de cítricos como el kiwi o la uva, en plantas en floricultoras también pues, para la parte del control del florecimiento, para mantener la flor pues, o el capullo cerrado antes de que ya se vaya a hacer la exportación. En cámaras de patatas o de papas, ¿cierto? Tubérculos, aquí como manejamos papas o yucas. Aquí podemos ver también ya pues cómo se han hecho algunas de estas instalaciones, ¿cierto? Tenemos este ejemplo con una cámara de 90 toneladas, donde hay un flujo de 18 toneladas por día. Tenemos unas temperaturas de almacenamiento de 5 grados, para este caso de almacenamiento de verduras. Este otro caso, en donde tenemos el tema de almacenamiento de repollo, se empieza a combinar con lo que les comentaba, digamos que nuestro sistema Superfresh con nuestras cortinas de aire thermoshooter. Por eso se tiene todo este sistema de protección para evitar que las personas de los montacargas lleguen a chocarse contra la cortina de aire que está en este caso a estos dos costados, ¿no? En estas dos torres que se ven acá.
Se combina pues, con otros procesos también para alargar la vida útil, por ejemplo, con aplicación de ultravioleta. Pues esta parte sí ya no es de Mallecagua, pero pues, se muestra qué han hecho en ese tipo de industrias. En esa industria, por ejemplo, aquí se tiene un sistema de compresión con amoníaco, en donde se hace primero el enfriamiento de agua glicolada. Esa agua glicolada se lleva aquí a un tanque de acumulación y desde este tanque se bombea el agua glicolada hacia el serpentín de nuestro sistema Superfresh. Este elemento que ustedes ven acá, esta torre pequeñita, esto se llama un scrubber y es simplemente un lavador de amoníaco, porque en estas plantas, digamos en Japón, que es este ejemplo, las unidades de amoníaco están dentro de estos gabinetes. Las cargas de amoníaco oscilan entre unos 50, máximo 100 kilos por cada unidad. Y en caso de tener un disparo de una válvula de seguridad o de que el ambiente dentro de este gabinete tenga una concentración de más de 30 partes por millón de amoníaco, se activa este sistema de ventilación que me permite hacer un lavado de ese aire contaminado con amoníaco para tener la mínima afectación alrededor del sistema. Entonces, es un sistema muy ecológico porque estamos trabajando con enfriamiento con refrigerantes ecológicos. Estamos trabajando con agua glicolada que también ofrece el riesgo mínimo en caso de que el serpentín aquí por algún deterioro o un daño mecánico se sufriera aquí alguna fuga, no vamos a tener afectación al producto. Y garantizamos, digamos, que toda la cadena de operación, de refrigeración, de suministro, pues se hace bajo el mejor estándar en cuanto a, digamos, evitar pérdidas de productos, tener la mínima huella de carbono al tener el menor consumo de energía por aplicar refrigerante amoníaco. En caso de fugas de amoníaco, pues tenemos la menor o la nula afectación al ambiente en cuanto a el GWP, que es el factor de calentamiento global, y la nula afectación a la capa de ozono. Entonces, queríamos hacerles esta presentación precisamente pues para mostrarles, como les decía desde un comienzo, que Mallecagua no solamente vende compresores, sino que también pues además ofrecemos algunos productos especializados. Ofrecemos, como ustedes saben, también pues todo el llave en mano de un producto, de un sistema de refrigeración en operación y pues la parte de postventa. ¿Qué versiones también ya se han desarrollado? Pues en aplicaciones extremas, digamos, de mercados con una demanda de calidad superior, se tiene este tipo de aplicación en donde se tiene todo el chasis en acero inoxidable. Se tiene la versión estándar donde el chasis viene en láminas galvanizadas. La distribución de aire pues ya depende del formato que quiera el cliente. Se puede tener, digamos, este tipo de ducto rígido. Se puede tener el otro sistema que veíamos aquí en las imágenes, con varios ductos orientados hacia diferente ángulo para atacar todas las zonas de la cámara y garantizar que ninguna zona se nos quede con una velocidad cero de aire. Esta aplicación también ya se está desarrollando para empezar a aplicarla activamente en los contenedores, tanto de 12 pies como de 20 pies. Todavía no se ha sacado la parte de 40 pies. Hay varias opciones, como les digo, entonces también en cuanto a la capacidad, ¿cierto? Pues el sistema se hace a la medida de su proyecto. Tenemos varios refrigerantes que podríamos usar. Digamos que el ideal siempre va a ser el tema del agua con glicol para evitar que alguna fuga, bien sea de freón o de amoníaco, pues nos pueda poner en algún peligro de contaminación el producto que estamos acumulando. Podemos trabajar temperaturas entre 15 grados hasta 2 grados. Como les decía, la capacidad del equipo puede variar entre 15 hasta 100 kilovatios. Y por último, como les hablaba ahorita, pues la opción de container para 12 o 20 pies para hacer estos desarrollos ya de ultramar en cuanto a el envío hacia el exterior de productos ya para exportación.
Mm, Eso es, digamos, lo que les quería ya explicar. Agradecer a todos los que nos han seguido durante este semestre, desde que empezamos a hacer nuestra primera charla. Queremos con estas charlas, pues, digamos que compartir el conocimiento que tenemos en todas las áreas de refrigeración con ustedes, aprovechar precisamente esta pandemia para que lográramos tener un poco más de información sobre la parte de amoníaco, los equipos que se pueden utilizar en amoníaco, los sistemas de enfriamiento, como como lo presentó en algún momento Diana en la parte de cárnicos, las opciones de chillers que nos presentó en algún momento también Pablo, los temas importantísimos de seguridad que en algún momento también nos presentó Hernando en algunas sesiones anteriores de webinars, también la parte de cómo escoger el mejor compresor para nuestras cámaras de congelación, que lo presentó el ingeniero José García, y el que se presentó anteriormente o recientemente con las máquinas de deshuese automatizado por parte del ingeniero David Suárez. Entonces, con toda esta parte, pues este programa que quisimos hacer durante esta pandemia, la parte de la nueva normalidad, fue precisamente quererles mostrar a ustedes mucho más de lo que somos, que como les digo siempre, pues enfatizarles en que Mallecagua no es solamente una compañía que comercializa compresores y vende los repuestos para esos equipos, sino que nosotros también tenemos un grupo de ingeniería que puede llegar a realizar un proyecto en un sistema llave en mano para ustedes, y que además de esos sistemas de refrigeración, pues tenemos estas otras líneas, como les comentaba, del DAS, de este sistema Superfresh, otros sistemas que en Japón se han venido desarrollando como sistemas de deshumidificación, bombas de calor utilizando amoníaco o CO2, y en fin, una cantidad interesante de productos. Los invitamos a que los conozcan también en nuestra página web global, es www.mallecagua.com/Américas, para que les salga la información en español. Y pues agradecer de nuevo a todas las personas que nos han seguido juiciosamente en estos webinars, como les digo, de todo nuestro grupo de ventas. Agradecerle también a los compañeros de nuestro grupo que participaron, como les digo, en todas estas sesiones. Y pues ya los dejo, digamos que para la sesión de preguntas, si llegamos a tener alguna inquietud. Y finalmente también aquí para la parte de la encuesta. No sé si de pronto Pablo nos pueda colaborar con la parte, si hay de pronto alguna formulación. Ingeniero Gustavo, muchísimas gracias por esta intervención tan valiosa. Antes de pasar a la parte de las preguntas que tenemos en el chat, que sí tenemos y que invitamos a todos a que nos sigan acompañando con las preguntas y las dejen todas puestas aquí en el chat, que tenemos oportunidad de leerlas. Vamos entonces a hacer dos preguntas básicas de la sesión del día de hoy. La primera tiene que ver con el tema, si el interés en el tema tratado en este espacio genera valor para su profesión u ocupación. Entonces abrimos la votación, cada uno puede seleccionar sí o no para que por favor nos apoyen en estas respuestas. Muy bien, muchísimas gracias a los que nos respondieron. Y vamos a la segunda pregunta y tiene que ver con los temas que ustedes consideran de gran importancia en los procesos de su planta y que Mallecagua les puede apoyar o acompañar con sus servicios. Pueden aquí seleccionar uno o varios temas.
Muchas gracias por la participación que tuvimos aquí en estas preguntas que dan elementos de valor para Magic App. Así pues terminamos esta sesión. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas que nos va a apoyar el ingeniero Juan Pablo. Buenos días. Gracias a todos por participar. Gustavo por la presentación. Pues hasta el momento los invito a si tienen más preguntas, formularlas. Tenemos solamente una pregunta puesta por José Vargas Bernal. Dice, buenos días, la consulta es la siguiente. ¿El humidificador debe estar al ingreso o a la salida del evaporador? Bueno, en el diseño nuestro, digamos que es el sistema que nosotros queremos proponer para ustedes, la humidificación se da en el mismo evaporador, ¿cierto? Me permiten aquí devolverme unas diapositivas. El sistema de humidificación nuestro está incluido dentro del mismo paquete. Entonces, digamos que la humidificación se da, en este caso se estaría dando en la salida. En los otros sistemas, pues digamos que no conocemos en que haya alguna diferencia o distinción en donde lo ponga el cliente. Obviamente, pues se va a poner siempre muy cerca también a la toma o a la entrada de aire caliente hacia el evaporador, para que sea allí donde se haga la humidificación y poder hacer de nuevo el enfriamiento. Entonces, esa es la forma en que se hace, digamos que con la parte de frutas. Hay otros sistemas en donde también se tiene la aspersión, como les mostraba en alguna diapositiva, donde encima del evaporador se tiene el sistema de atomización, entonces ahí ya se haría esa la salida. Lo hemos visto así en algunas cámaras de conservación de frutas acá en Colombia, pero entonces, pues, como les digo, esto varía también mucho. Hay gente que hace de pronto un circuito en cuarto frío y hace una atomización general en toda la cámara. Entonces, depende más, es como del consultor con el que ustedes hagan el diseño. Pero, pues, desde la parte de Magicawa o desde la parte de nuestro producto, el que ofrecemos, pues, ya trae incluido todo el sistema de humidificación. De acuerdo, muchas gracias, Gustavo. Ya no habrían más preguntas. Ok, de pronto damos un minutico para saber si alguien más tiene alguna inquietud. Claro que sí, ingeniero Gustavo, les damos un espacio para las otras preguntas que tengan al respecto de este tema tan valioso y les dejamos, ingeniero, por favor, en pantalla los contactos para que igualmente tengan la oportunidad de contactar directamente. No, profe, no sé qué es eso. Ya hay otra pregunta también de José Vargas Bernal. Sí. Dice, consulta, ¿el sistema Superflash es para una nueva instalación o se puede reemplazar, digamos, en los evaporadores que tienen instalados? Comenta, en nuestro caso tenemos evaporadores de sala doble flujo para conservación de espárrago a 2 grados centígrados. Profe. Ok, digamos que se puede aplicar como un retrofit en los sistemas de refrigeración actual. Sí habría que hacer de pronto es la adecuación o conocer más bien qué refrigerante está utilizando en su planta y de esta manera pues ya podríamos adecuar la solución a la medida de su operación. El equipo necesariamente pues si es un equipo así de piso, ya se cambiarían los evaporadores duales que usted tiene en este momento por la versión que se ve acá en esta imagen, ¿cierto? O como el que veíamos en esta anterior imagen, ¿cierto? Como en este caso. El exterior o las láminas exteriores también irían, digamos que, realizadas a la medida también de sus requerimientos, si se puede hacer galvanizado o si tiene que ser una lámina de acero inoxidable. Entonces, digamos que el sistema es flexible en cuanto a que pues, se pone en contacto con nosotros para que revisemos en conjunto qué tiene usted instalado y cómo podemos hacer la adaptación. En caso de que de pronto usted tuviera, por ejemplo, un sistema con amoníaco directo, pues tal vez recomendaríamos que ese amoníaco
lo conectáramos o hiciéramos un sistema de enfriamiento indirecto y hiciéramos ya un bombeo de agua glicolada hacia el serpentín de nuestra máquina para que hiciéramos pues el enfriamiento de manera indirecta y también de paso disminuyéramos los riesgos frente a alguna fuga que llegara a haber del refrigerante primario. De acuerdo, gracias, Gustavo. Igualmente, pues, invitando a todos a que pues, ya tienen el correo de Gustavo, tienen el correo, pues, corporativo de ventas, de ingeniería, para que si tienen dudas después cuando vean el webinar por las redes sociales, las plasmen ahí y, pues, Gustavo va a estar pendiente de contestarlas. Claro que sí. Agradezco entonces a todos la presencia, como decíamos, no solamente en este webinar, sino en todo el programa de webinars que impartimos desde Mallecagua, Colombia. Y pues estén pendientes también porque queremos seguir haciendo este tipo de espacios para ustedes durante el próximo 2021. Bueno, ingeniero Gustavo, muchísimas gracias por esta intervención. Damos así cierre a la sesión del día de hoy. Invitándoles a todos y recordándoles que tenemos en este momento activas las grabaciones y transmisión en Facebook Live de Mallecagua, donde pueden encontrar las memorias de esta sesión con la respectiva grabación de la misma. E igualmente podrán consultarla en el canal de YouTube de Mallecagua, que estará activo con esta sesión también. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos en la sesión, a las personas que muy dedicadamente nos acompañaron en todas las sesiones. Les agradecemos su participación. En nombre de Mallecagua Maicon expresamos todo el agradecimiento por la atención a esta conferencia Aumenta la vida útil y el valor de sus frutas y verduras con Maicon Superfresh. Muchísimas gracias. Recuerden nuestros canales de contacto y estaremos pues pendientes de atender todas las solicitudes que lleguen.